precisamente neste caso das ganderías de porcino, é que esas filtracións chegan directamente ao seu pozo, o pozo que utiliza para abastecer de auga os seus polos. O sea, todos sabemos o que pasa a contaminación, non é un punto concreto. A contaminación se filtra e afecta a toda unha comarca, non afecta só a un concello en concreto, nin aos concellos que limitan xusto co embalse. Eso sábelo tamén como eu. Eso eu creo que é máis que evidente. Me decías antes que non... Me decías antes, falando un pouco do tema de que, bueno, como que plantexámonos que non cumplimos que non se cumpre a normativa desde a Diputación no tema de augas, entendinte? Eu quería dicirte que todo o contrario, o sea, ou moi mal me expliquei ou moi mal me entendiches. Nos dixemos en todo momento que sí que se cumple esa normativa. O que decimos é que nunha zona especialmente vulnerable como é a comarca da que estamos a falar, con uns niveles de contaminación que non teñen precedentes en todo o Estado, e isto non o decimos nós, o dicen analíticas constantes, científicos de todos os lados. O sea, eu falei con xente de Greenpeace, que, por certo, me decías antes un pouco, non, da moción anterior, cando estuvera Elvira, tamén estabas comentando como que nos botábamos balóns fora e decíamos que non tiñamos ninguna culpa. Vou a ser moi clara. Eu, antes que ser dun partido político que calía, eu sou unha persona ecoloxista. Membro de Greenpeace é unha persona ecoloxista. Todas, absolutamente todas as administracións fallaron. Todas. Estou de acordo con parte do teu discurso. Está clarísimo onde ven esta contaminación. Esta contaminación parte de unha sobrecarga gandeira intensiva, brutal, en toda a comarca da Limia, que é totalmente insostible e que se está cargando todos os acuíferos, todos os ríos, toda a flora e toda a fauna da comarca. E aí fallan todas as administracións, evidentemente. Evidentemente, e os poucos veciños que son uns auténticos valientes e que salieron a denunciar e a dar a cara por estos niveles de contaminación, para min, auténticos héroes que se merecen todo o respeto do mundo. Algún deles, e eu vou decir claramente, algún deles incluso recibindo amenazas, e conozco perfectamente o caso, porque calquera que se meta con algún xigante que controla a todo este tipo de ganderías industriales nesta comarca, se sabe precisamente o que se expón. Inmediatamente unha demanda judicial. E eso denunciaron, entre outras asociacións, denunciou no Greenpeace tamén. O acoso judicial e mediático que sufría toda a xente que denunciaba e que se atrevía a denunciar esta contaminación. Polo tanto, non se poden tirar balóns fora. Todos temos responsabilidade. Me da igual. Concellos, Diputación, Xunta, Estado. Moitas gracias. Democracia Sana. Muchas gracias. Pues, Marina, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con todo lo que acabas de decir ahora, totalmente de acuerdo. Salvo en una pequeña... Cuando hablas de todas las administraciones, yo creo que la Diputación es la que menos culpa tiene. Y otra cosa, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Es que pena que no lo dijerais el día que trajisteis aquí la moción de Asconchas. Bueno, yo la tengo bastante fresca. Vale, no, yo tengo las cosas bastante frescas y por eso me puse como me puse, porque en el fondo lo único que hacíais era echar balones fuera y echarle la culpa al PP. Y yo creo, no sé qué me da más rabia, si tener que defender al PP o tener que atacaros a vosotros. Pero bueno, así un poco. Lo que quiero decir es que estamos hablando de la Diputación. Y la Diputación, por lo que yo sé, está cumpliendo estrictamente con las leyes, las normativas, las estuvimos mirando, no sé. Y es por eso yo lo pongo en duda. Es decir, yo creo, por la información que hemos conseguido, que la Diputación está cumpliendo estrictamente las normas. Ahora bien, si vosotros tenéis una información privilegiada de que la Diputación no está cumpliendo con sus competencias, con las leyes o lo que sea, y no os atrevéis a denunciar, me las pasáis a mí, que nosotros denunciamos. Eso es lo que te quiero decir. Porque aquí, en vuestra moción, traéis un montón de información, pero totalmente ambigua. Decís, no, hay que hacer más analíticas independientes. ¿Independientes en dónde? ¿Quieres decir que no te fías de la Xunta de Galicia, no te fías de la Confederación Hidrográfica, no te fías de la Diputación? ¿De quién nos podemos fiar? Y vuelvo a recalcar esto. El problema de Asconchas no fue la falta de análisis. Si todo el mundo sabía que estaba contaminado. Y porque llevaban 25 años contaminándolo. Por muchos análisis que se hicieran, siempre iba a dar el mismo resultado, contaminados, salvo que los estuvieran manipulando. Entonces, vuelvo a decir lo mismo.
yo no sé si la Diputación tiene que hacer más de lo que hace. Yo creo, nuestro grupo cree que está haciendo lo que marca la ley. Están aquí las leyes, está tanto la del Real Decreto del 10 de enero del 2023, como todo lo que está haciendo. Me fastidia, en ese sentido, en plan medio broma, que esté cumpliendo con la tal y no se le pueda dar caña. Pero en este caso, los verdaderos responsables y los verdaderos culpables, tal y como ha dicho el señor Puga, no sé si yo me expreso bien o él no me entiende, lo marca muy bien la sentencia. Tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica del PSOE y el PP son los verdaderos responsables de todo lo que está sucediendo. Y si se tiene que cambiar las leyes, que se cambien. Pero yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No estamos cumpliendo. ¿Tienes información privilegiada? Sí, es eso. Pero mientras tanto, démosle el beneficio de la duda. Démosle de que por ahora, mientras no se demuestre lo contrario, la Diputación es libre de este pecado. Gracias. Moitas gracias. Venega, señor Puga. Bueno, pois, a ver, por matizar algunhas cuestións. O tema é tan grave como que estamos falando das conchas, pero ollo que no encoro de arriba xa empeza a haber problemas tamén. E augas abaixo, no Lindoso e tamén en Portugal, portugueses están preocupados. Virada arriba, pero non pensemos só nas conchas. Isto é un problema que incluso de ámbito internacional, moi gordo, moi gordo, e a ver o que acontece, porque eu falarei despois do tema a nivel europeo, non? Decía antes o señor alcalde de Muiños que efectivamente na sentencia salen asoltos, non son condenados os concellos, pero a ver, efectivamente o ámbito das competencias dos concellos son os que son. Agora, señor alcalde, no ámbito político, vostede mesmo acaba de reconocer que leva máis de 30 anos de alcalde. Os outros 3 concellos tamén do encoro das Conchas, vendo que se viña da comarca da Limia, sendo do Partido Popular, porque digo que é unha cuestión política, ben podían ter presionado, como por exemplo, xa non digo que fora cambiando a política agraria, cambiar como se facían as cousas na comarca da Limia, pero sí, por exemplo, exixir que se puxera en marcha o plan da Limia, exixir dentro do seu partido que se declarara zona vulnerable. Eso, en termos políticos, é responsabilidade súa tamén. Eso é responsabilidade súa. Partido Popular. Gracias, presidente. A ver, rápidamente, para que non me pase de tempo. Zona Tran- vulnerable. Tranquilo que se pasou todo o mundo, Está en trámite, espero que se agilice. Todos, zona vulnerable, espero que se agilice. Creo que todos estamos de acordo nese desexo. Bueno, queda no seu desexo. E logo, algunhas cousas que vostede dixo por aí, ou que dixeron. Ningún concello me comenta que teña problemas de abastecemento. E falei con todos, ningún. En definitiva, o encoro das Conchas depende do goberno central, non o olvidemos, a través da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, polo que é a responsable de inspeccionar, vixiar e controlar o estado da calidade das augas neste embalse e en toda a conca. Non olvidemos as responsabilidades que ten cada quen. E, por certo, teño que dicilo, Muiños colabora activamente ca Confederación Hidrográfica cada 15 días, incluso pondolle a súa disposición unha embarcación para que poida tomar as mostras nos puntos do embalse que considera oportuno. Desde fai moitísimo tempo. O sea que nos ocultación ninguna, todo o contrario. Nada máis, polo tanto, tan solo espero, permítame o desexo, de que o embalse das Conchas no ano que ven teña unha mellor calidade de auga e podamos celebrar actividades de piragüismo, de remo, de vela e que non nos suspendan unha proba que tanto me costou conseguir do Campeonato Nacional de Piragüismo e que non sei por que arte acabou en Pontevedra, nin siquiera quedou en Ourense. Así non se fai concello, non se fai comarca, non se fai provincia e iso de frenar o despoboamento galopante da nosa provincia non vai por ese camiño. A moción de democracia sana para a recuperación e mantemento dos camiños de carro na provincia. Ten para a súa defensa o seu portavoz. Muchas gracias. Antes de empezar con mi moción, quiero decirle una cosa al señor Plácido. Señor Plácido, usted preguntaba por qué su campeonato de piragüismo que iba a hacer y que tanto le gustó se fue para Pontevedra. Yo tengo esa información y es mejor que no la diga porque no les beneficia nada.
Vale. Traemos esta moción con el ánimo de que... No sé si saben que el Instituto Nacional de Estadística, por desgracia, aquí en Galicia y en la provincia de Ourense, cuando da datos de los pueblos que quedan totalmente deshabitados y ya no hay nadie que viva en ellos, pues en la última década el dato es bastante triste. Es decir, más de 500 aldeas han quedado totalmente deshabitadas. Y a nosotros nos gustaría que esos caminos que algunos denominan caminos de carros, que es un nombre muy genérico donde entran, por ejemplo, senderos, veredas, caminos de agua, camino real, brechas cortafuegos y de terracería. Todos estos caminos se pudieran seguir manteniendo pues con un uso más o menos práctico que puede servir para muchísimas cosas. Hay una forma de definir las corredoiras o caminos de carro que me gusta mucho, que es un camino estrecho y profundo que discurre entre cercados, muros o otras elevaciones del terreno, como camino rural para servicio de las labores de campo y montaña. Atraviesa sotos, fragas y robledales que le dan sombra y pone en comunicación unas aldeas con otras. Todos los que nos gusta el senderismo, hacer andainas y cosas así, sabe lo bonitos que son estos caminos, y es una pena que por abandono total estén desapareciendo. Es cierto que tal vez la competencia principal de estos caminos sea de los propios concellos, pero la Diputación se puede considerar como el concello de los concellos, y en muchos casos, en estos en donde ya ni siquiera tienen un habitante, deberíamos de hacer algo. Sí que me gustaría recalcar un detalle sobre cómo habría que hacer mantener estos caminos, porque hay una anécdota que les voy aquí a reflejar que me hizo gracia, y es que todos sabemos que es cierto, la Diputación presta a veces servicios de su maquinaria para arreglar estos caminos. No es lo mismo restaurar que modernizar, y esto me hace gracia porque pasan cosas como las que pasaron en el diciembre del 2008, la destrucción de la Vía Nova, que borró 2000 años de la historia en Bande. En el siglo XVII, en el itinerario antonino, que va de la Braga hasta Astorga, fue estropeado por una máquina de la Diputación en el año, ya dije, 2008. Curiosamente, mientras que la señora Ana Belén Vázquez, del PP, en aquel momento era diputada del Congreso, estaba pidiendo ayudas para la recuperación de esa vía. Y mientras, curioso también, que el alcalde de ese concello era su marido. Por eso no es lo mismo hacerlos funcionales que restaurarlos. Y nosotros lo único que venimos es que sería bueno que la Diputación pues hiciera un estudio sabiendo dónde quedan, y si se pueden restaurar, pues mejor que mejor. Muchas gracias. Gracias. Por parte, si ten a palabra o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, vicepresidenta. Bo día a todos e todas. En serio, Rafa, nos presentades esta moción? En serio? Bueno, antes queixábase vostede de que tanto o Grupo Popular como o Grupo Socialista repetían moción. Vostedes non só a repiten, sino que a tripiten. Tripiten a do 27 de novembro do 2015 e do 26 de abril do 2019. E máis, acaba de usar vostede unha argumentación que está contemplada na acta do 24 de abril do 2019. Ocurreseme pensar que son vostedes como el conejito Duracell. O sea, son anuncio de televisión total. Como el conejito Duracell o aquel que decía: hola, soy Edu, feliz Navidad. Repite. E repiten, e repiten, e repiten. Voy a dicir unha cousa, Rafa, con todo o respeto do mundo. A única diferencia que se observa da primeira moción á última moción é o uso do idioma. Solo Armando Geo, seu compañeiro, a defendeu en galego. Falando dun rural galego, chamarlle caminos de carro, eso dice yo a un paisano que ten un carro, con todo o meu respeto á palabra paisano, e dicelle que eso non existe. Igual que se lle nombra vereda, vamos ao rural e decímoslle que un camiño é unha vereda e rinse de nós. O soto,
o Robledal. Parece mentira, eso implica un descoñecemento enorme do rural. María, qué lista eres. Claro que la hemos traído, esta moción la hemos traído 3 veces, pero es la misma. Eso se llama coherencia. Y yo ya daba por hecho que tanto el Bloque Nacionalista como el PSOE iban a ser coherentes, iban a votar lo que votaron en aquella moción. En la primera no se votó porque os fuisteis por un motivo que tuvisteis ahí problemas. Yo también me leo todo esto, es fácil. Entonces, os fuisteis tanto por problemas con el anterior presidente y os marchasteis. Y luego se volvió a traer. Y tanto vosotros como el PSOE, el Bloque y el PSOE, votasteis a favor. Entonces yo ya daba por hecho que ibais a votar. Si esto era más que nada una pequeña trampa para el PP. Para decir, a ver si ahora... ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a traer esta moción? ¿O por qué volvemos a traer esta moción? Por una cosa que me llamó mucho la atención. Es verdad, no sé si habéis leído o visto en los medios de comunicación que tanto los bomberos como la gente de los pueblos tenían problemas para desplazarse. Y ahí, si se tienen estos caminos, que además son los más prácticos, los más rápidos, los más seguros, sería bueno tenerlos en funcionamiento. Y recordad, es cierto lo que vosotros decís, la principal competencia es de los ayuntamientos, pero es que estoy hablando casi de ayuntamientos que ya no tienen a gente. Ese es el problema, uno de los grandes problemas de los incendios, uno de los muchos. Por eso, y lo digo aquí ahora para no olvidar lo que nos ha pasado. Aparte de eso, yo también le he llamado corredoiras. Es que el problema de caminos de carros es muy genérico y por eso lo primero que hice fue hablar de los senderos, veredas, caminos y tal. Y algo que me llamó mucho la atención y que me dio un poco de pena es que tú me echaste en cara que yo hablo en castellano. Mira, yo soy de aldea. Yo tengo 2 aldeas, siempre lo estoy diciendo aquí. Folgoso de Pontevedra y Vilar de Bos. He vivido muchísimos años, he pasado muchísimo tiempo allí. Todo el mundo falaba en galego. Eu falaba sempre en castelán. Ninguén me dixo nada. Y ahora vengo aquí y me hacéis sentir que no soy gallego, que no pertenezco... No, ¿veis lo que tú me has hecho sentir, María? Te lo juro, mira. No, te lo digo con el corazón. De verdad. ¿Por qué me haces sentir? Yo fue como me desarrollé desde niño. Me dices tú, tienes la obligación de falar en galego. No, mira, te voy a decir una cosa que nunca he querido decir y te lo voy a decir ahora. O galego, a xente galega non é a que fala en galego. A xente, sabes como fala o galego? O galego fala como sale dos collós. E yo es como hablo como quiero. E quiero sentirme perteneciente a esta tierra porque nací aquí, probablemente más que antes que todos vosotros. Entonces, y he vivido en pueblos y tengo anécdotas que ni te imaginas, cuando todavía había carros de vacas. Y he caminado por sitios que tú nunca hubieras creído. Pero aparte de eso, y perdona que te lo diga, porque claro, que es que cuando me dan en el corazón me hacen daño. Pero, ¿qué iba a decir? Bueno, eso, que describí cómo era el camino de carros o corredoiras, más que nada para que vierais que hoy por hoy también podrían ser útiles. Como os vais a abstener, pues al final ganamos. Es increíble lo que hace la... No, me dijo María que os ibais a abstener. Pero tamén é cierto... Cambiamos o noso sentido de voto. Se lle gusta perder, non hai problema ningún. Cambiamos o sentido de voto. No, tamén é cierto que votemos lo que votemos no va a servir para nada porque aquí las mociones no han servido desde que estoy yo para nada. Pero muchas gracias a todos vosotros por vuestra abstención. Gracias. A min gustaríame, e sí, o noso grupo vai se abster, a min gustaríame que ese futuro plan de recuperación de camiños de carro estuvese ligado precisamente a unha cousa que vostedes falaban, que era a prevención de incendios, e que tanto a Diputación como a Xunta de Galiza, sobre todo a Xunta de Galiza, fíxese si valen para algo as mocións, por certo, que parte das medidas que anunciou o presidente Rueda con respecto aos incendios proviñan da moción que se presentou aquí sobre as faixas secundarias. Fíxese si valen para algo. O Gallá, a Xunta de Galiza, cumpla a súa palabra e se encargue das franxas secundarias que anunciou o presidente Rueda. Vale, volvemos ao tema. Eso, que me gustaría que a recuperación dos camiños chamados de carro ou das carreiras formen parte dun plan maior que a Xunta poña en marcha e que a Diputación poña en marcha e que os concellos podan traballar
para a prevención de incendios. E para o que dice vostede, para que as persoas encargadas da extinción poden camiñar con tranquilidade e que non lle pase como os rapaces do Imbra que se viron encerrados por o lume. Nada máis, moitas grazas e repito que o noso voto vai a ser abstención como vostede xa adiantou. Moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bueno, vamos a ver, reiterarme no tema dos lumes e de reiterarme no tema de pasar unha motobomba por un camiño de carros, que eso é imposible. E despois tamén me chama a atención o feito de que se diga que isto era unha trampa contra o PP. Se fora unha trampa contra o PP, como mínimo debería estar aquí o señor Jácome, porque así sería a forma de que se o PP votara en contra ou pudera haber seguido adiante. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha intervención final? Rafa, propoñente, sí. Emilio, era una forma irónica y en plan broma de hablar, ¿no? Por eso, no, eso. Pues María, vuelvo a reiterar, creo que eres una persona muy inteligente. Realmente el concepto de volver a traer esta moción es precisamente por eso. Porque aunque solo sirviera para que algunos bomberos o gente del pueblo pudiera a veces escapar del lume, del fuego, sería algo útil que podríamos hacer. Y eso, sé que los camiones, es que más, en la anterior moción, cuando se trajo en el 2014 o por ahí, eso, pues cuando se trajo, pues eso también se le echó en cara y no es una cuestión de que tengan que pasar por ahí los camiones, ni las motobombas, ni nada, sino con que pasen personas y algún poco de material, creo que es suficiente para que esta moción vaya adelante si realmente luego se cumple con lo establecido. Muchas gracias. Bueno, pois moitas gracias. Creo que está claro o sentido do voto e as alegacións, e non vamos a profundizar máis no debate. Así que vamos directamente á votación. A favor e os demais todos abstención, non?